Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, ya Caloyero Tramonte regresó, finalmente regresó, y a partir de mañana está ahí en su puesto de trabajo. Así que visita la página web de Caloyero, que es www.turred.com. Ahí vas a poder hacer la cita, que ya las debe tener así. Y ahí están todos esos productos maravillosos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera hermosa. Gracias a esos productos fue que pude mantener el cabello lindo hasta que él regresó. Y mañana estaré seguro ahí puntual con Caloyero Tramonte. Bueno, tengo ya vía Skype a Orlando Avendaño. Orlando es escritor, tiene un libro publicado que se llama Días de Sumisión. Yo reconozco que no he hecho la tarea y no he podido leerlo, Orlando, pero lo voy a hacer, lo prometo. Gracias por estar conmigo el día de hoy, Orlando, gracias. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti y bueno, por este espacio que es sumamente valioso. Cuéntame de qué se trata Días de Sumisión, Orlando. Pero Días de Sumisión es un ensayo periodístico. Esa fue mi tesis de grado para egresar de la Universidad Católica. Es un ensayo periodístico sobre que trata de relatar la historia de la injerencia de la Revolución Cubana en Venezuela, su relación con el surgimiento luego y la consolidación de la Revolución Bolivariana, la figura de Hugo Chávez, y bueno, de alguna manera también la complicidad de la izquierda, de la extrema izquierda e incluso de la izquierda moderada en todos estos intentos de acabar con el sistema democrático y de impulsar una figura que representaba todo lo contrario a los valores tradicionales del sistema democrático, que era Hugo Chávez. Bueno, la palabra sumisión yo creo que fue estratégica, porque eso es lo que ha sido sumisión. Sumisión en los cuarteles, sumisión en las oficinas públicas, sumisión del alto gobierno. Ha sido sumisión, eso se ve, aquí acabamos de tener al teacher Salandi aquí, que es experto en lenguaje corporal, se ve hasta cuando están juntos, por ejemplo, Maduro con el dictador cubano, se ve la sumisión en el lenguaje corporal, o sea, como que están bajo las órdenes del régimen cubano. Eso tú lo ilustras en el libro con hechos, con hechos y con fechas, etcétera, Orlando. Sí, cuando yo hablo de días de sumisión, pero el título hace referencia a lo que ocurrió luego de todo el proceso. Los días de sumisión son más o menos, es una forma de llamar lo que fue el socialismo del siglo XXI. Es decir, cuando Fidel Castro pudo expandir su proyecto de la Revolución Cubana por la región, en la que, bueno, terminó conquistando muchas partes de la región, varios países se dieron completamente ante Fidel Castro. Pero estos son los días de sumisión. No obstante, el ensayo lo que busca es explicar cómo se llegó a esos días. El ensayo inicia en 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, termina en la década de los 90, ahí culmina el ensayo, que es cuando ya se hace ineludible este decaimiento completo del sistema democrático, que dio paso a los días de sumisión. Pero los días de sumisión es lo que viene después, lo que también nosotros todavía estamos viviendo, a pesar de que ya la región pudo deslastrarse de ese peligro letal que era, bueno, la importación de la Revolución Cubana en cada país. Viendo ahorita, leyendo algunas de las frases del libro y por ejemplo me llama una la atención, que es la que tiene que ver con Rómulo Betancourt, que simplemente no permitió que permeara la Revolución Cubana en Venezuela. Sí, Rómulo Betancourt es una figura imprescindible para hacerle frente a lo que fue la Revolución Cubana durante la década de los 60, está la doctrina Betancourt. Pero el ensayo, precisamente, uno de los primeros subcapítulos del ensayo, es la visita que hace Fidel Castro a Venezuela, que casualmente es la primera visita oficial que hace Fidel Castro como luego de que triunfara la Revolución Cubana, el primer país que visita es Venezuela. Y se logra reunir con Rómulo Betancourt y los que reseñan el momento, todos señalan que el interés de Fidel Castro es recibir financiamiento a su proyecto de expandir la revolución.
Rómulo fue tajante al decirle que no, Rómulo se lo sacudió y ahí inicia el ensayo porque yo señalo ese momento, ese episodio de este drama, como el momento en que Fidel le declaró la guerra a Venezuela. Y bueno, ahí comenzó la contienda de Fidel, que luego se concretó en el financiamiento directo y el apoyo explícito, grosero a todos los movimientos armados, luego con su vinculación con todos estos movimientos que se fueron generando dentro de las Fuerzas Armadas hasta que ya al final, en los 90, se consolidó como tal. Pero Rómulo Betancourt fue una figura esencial en hacerle frente al castrismo. Bueno, dime una cosa, ¿cuánto sacaste en la tesis? Bueno, saqué 19 porque una profesora me hizo me señaló algo, pero sí, saqué 19 en el ensayo. ¿Qué fue lo que te señaló la profesora? Yo sé por qué te lo estoy preguntando. Bueno, me gustaría saber. Sí, ella, lo que pasa es que el proceso de evaluación de las tesis de grado en la Universidad Católica Andrés Bello, de alguna manera, ya no suele ser como era antes. Los jurados, bueno, una de mis juradas que es la prologuista del libro, que es una historiadora fantástica, María Soledad Hernández. Otro de mis jurados fue el profesor Carlos Delgado Flores, que él me apoyó muchísimo durante todo este proyecto, que él es director de la Escuela de Comunicación. Y el otro jurado fue la periodista Laurelena Castillo. Y Laurelena Castillo me señaló que realmente no recuerdo ahorita el comentario, pero era relacionado con que faltaba desarrollar lo de los días de sumisión. Lo que pasa es que eso no era mi interés es que el ensayo tratara cómo se llegó a esos días. ¿Tú tocaste ahí el tema de la visita de Chávez a La Habana apenas salió en libertad? Sí, completamente. De hecho, sin interés de spoilear más o menos cómo se desarrolla la trama, ese es el punto, el culmen de la historia. Ahí, yo he dividido el ensayo en 3 capítulos. El primero se llama la insurrección, movimientos de la guerrilla, las Fuerzas Armadas, siempre bajo la tutela ideológica de Fidel Castro. El segundo capítulo es el de la infiltración, que son todos los procesos de las logias que se fueron generando dentro de las Fuerzas Armadas y cómo hubo una infiltración directa de la extrema izquierda apoyada, y eso es parte del hallazgo importante del libro, por la Revolución Cubana. El tercer capítulo es la consolidación, y ahí está retratada la parte de la visita de Hugo Chávez a La Habana, porque esa visita fue esencial. Eso fue el momento en que se entregó a Venezuela, en que Chávez, ya consolidado de alguna manera como figura pública, entregó a Venezuela públicamente, valga la redundancia, Así en un es. discurso. Bueno, yo creo que si los venezolanos hubieran tenido este libro que tú has publicado antes de las elecciones, Chávez nunca hubiera ganado las elecciones, porque esa visita y ese discurso en la Universidad de La Habana lo dijo todo. Él ahí fue sincero con lo que él iba a hacer con el país, cubanizarlo. Y nadie tomó en cuenta eso. De manera que yo creo que el libro tuyo, además de ayudarte a graduarte, yo creo que eso fue lo menos importante, Orlando. Lo más importante es que sea realmente el manual, que se convierta en el manual de por qué está Venezuela como está, la explicación de por qué Venezuela está como está, y sobre todo por qué es tan difícil salir de un régimen como el que tenemos en Venezuela. Sí, sí. Bueno, claro, al principio cuando yo inicio el proceso de investigación, mi tesis parte de algo, claro, yo me voy a quizás lo más extremo, que es una premisa un poco delirante, o en ese momento sonaba como una premisa algo delirante, que es que Hugo Chávez había sido parte de un proyecto de dominación de Fidel Castro. Luego de una investigación, fue un año bastante fuerte, hay varias entrevistas, tuve acceso a unos documentos que no se conocen para nadie, son esenciales. Luego de un año pude de alguna manera constatar que la realidad no era tan alejada de eso, que en el principio parecía una suposición completamente delirante. Y parte de la intención de este trabajo, del ensayo, que
bueno, logró trascender la Universidad Católica, logró trascender las aulas. Parte de la intención de este ensayo era señalar a los responsables de que esto hubiera ocurrido. Porque el ensayo es una especie también de semblanza de todos los enemigos de la democracia, de siempre. Inicia con, bueno, con la extrema izquierda, la lucha armada, luego con el papel de los militares, y luego con no solamente Hugo Chávez, sino muchos actores que en la década de finales de los 80, los 90, se articulan en contra de la democracia. Estamos hablando de intelectuales, estamos hablando de medios de comunicación, empresarios que se articulan. Y eso es parte de la intención, y quizá también el hallazgo, el mayor hallazgo y el que le brinda mayor valor al trabajo, es que detrás de todos estos enemigos de la democracia, que fueron la cara visible de la contienda en contra del sistema democrático, todos estaban relacionados de alguna u otra manera con la Revolución Cubana. Y en algunos casos de forma indirecta, pero en otros era completamente directa, de forma explícita, casi grosera. Es decir, la relación con la Revolución Cubana siempre estuvo ahí. Y hay hechos como, por ejemplo, el manifiesto a bienvenida a Fidel Castro en el 89, cuando Fidel Castro había intentado invadir Venezuela unos años antes. Luego, como Chávez se reúne con Fidel, y eso no llegó a ser un hecho escandaloso, sino que pasó completamente por debajo de la mesa y que no lo afectó en su intento de llegar a la presidencia y de luego mentir, porque Chávez en el 98 pudo mentir con facilidad cuando unos años atrás se había explayado en la Universidad de La Habana en loas a Fidel Castro y viceversa. Definitivamente es así. Orlando, ¿dónde se consigue el libro? El libro la distribución principal es en Amazon. El libro se consigue ahorita en Amazon en físico. Creo que este fin de semana ya podrá bajarse en Kindle y otras plataformas. Y aquí en Venezuela va a haber una distribución física. Los ejemplares llegaron, de hecho, tú tuviste el ejemplar primero que yo, porque los ejemplares llegaron esta semana. Sí. Y yo lo vi fue el sábado. Va a haber una distribución física muy pequeña debido a que, bueno, en verdad la editorial está haciendo un esfuerzo bastante grande. El mundo editorial en Venezuela está bastante carcomido, muy afectado por la crisis. Sí. Va a haber una distribución limitada, pero bueno, sí va a haber en las principales librerías de Caracas. Es importante que aunque esta edición sea limitada, el mismo libro lo lean muchas personas. Eso es lo que yo recomiendo, que lean y compartan el libro, porque esto es lo que hay que leer para entender nuestro país, para entender qué es lo que ha ocurrido ahí, porque las cosas han sido tan complicadas. Por ejemplo, el tema del hambre, Orlando, eso es una fórmula que viene de Cuba. Eso no es, como digo yo, incapacidad del régimen, eso simplemente es una política de Estado. Y eso viene con el manual cubano. Gracias, Orlando, gracias por este trabajo, de verdad. Gracias a ti, Patricia, en verdad, por el espacio. Te prometo que lo voy a leer, ahora con más razón, que ahora sé exactamente la importancia que tiene el libro. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ti, Patricia, un abrazo inmenso. Léanlo y compártanlo, señores. Es bien importante. Bueno, antes de despedirme hasta mañana, quiero recomendarles a las personas que quieren venirse a Estados Unidos, la mejor forma de estar aquí legal, aquí en los Estados Unidos, es a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos, va a beneficiar no solamente al que solicita la certificación, sino a todo su grupo familiar. Así que comunícate con Raúl Sebasco, que lo tenemos ahí en pantalla, porque realmente es el mejor en certificaciones laborales, tiene 25 años trabajando en el ramo y él te va a asesorar acerca de las oportunidades que tú tienes de acceder a una certificación laboral, que además todo oficio puede acceder a una certificación laboral, hasta una nana, hasta una enfermera puede acceder a una certificación laboral. Bueno, quiero despedirme con un video que ojalá sea viral, y es lo que ocurrió este fin de semana con la celebración de
el nacimiento de San Juan Bautista en Venezuela. Para quienes no sean venezolanos o sean venezolanos y no conozcan esta tradición, en los pueblos negros de Venezuela, decimos negros porque ahí es donde están estas raíces negras, las raíces afro en Venezuela, se celebra con tambores el día de San Juan Bautista. Y ese día, con el repique de los tambores, nuestros negros en Venezuela, nuestra verdadera raza, que es la raza negra, gritó: fuera Maduro. Vamos a ver el video y con esto nos despedimos hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.